cocina de Tori, su canal del sabor, viene con un nuevo video. Otra receta súper deliciosa. Se trata de los dulcísimos coffee cake cubanos o como se conoce en inglés, los cinnamon roll. Miren cómo me han quedado a mí. ¿Ya ven? ¿Sí? Se ven súper deliciosos. Si quieren saber cómo yo los preparo, quédense hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Y ahora, adelante video. Quiero recordarle que los ingredientes los pueden encontrar al final del video. Ahí va a estar toda la lista, hacen pausa y pueden anotarlo. Además, en la cajita de descripción debajo del video también va a estar la lista. Y por último, durante el video, a medida que los voy usando, van a aparecer las cantidades exactas de esto. Y ahora comenzamos con el primer paso, que va a ser activar nuestra levadura. Y para ello tenemos leche que está en una temperatura tibia. No puede estar caliente porque matamos la levadura, no puede estar fría porque no se activa. Y la vamos a poner en este recipiente. Agregamos la levadura y el azúcar blanca granulada. Vamos a remover para que se integre todo. Y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente alrededor de unos 5 a 10 minutos para que espume. Ya nuestra levadura se ha activado, miren ustedes cómo está espumosa. Y aquí tengo la mezcladora de pedestal y en ella vamos a preparar toda la masa. Si usted no tiene una de ellas, también lo puede hacer a mano perfectamente. El primer ingrediente que le vamos a colocar va a ser la harina. Seguimos con la azúcar morena, la mantequilla que debe estar derretida, la levadura activada, los huevos, la vainilla, la sal y la canela en polvo. Vamos a encender nuestra mezcladora a una velocidad baja y a medida que se vaya integrando y vamos a subir a la velocidad 2. Vamos a mantener nuestra masa amasando hasta que veamos que tenga una consistencia un poco más firme. Voy a detener nuestra máquina porque la consistencia que tiene es justamente la que yo estaba buscando. No quiero que esté muy seca, sino así, ¿ven? Que se desprenda muy suavemente del gancho. Y vamos ahora a continuar amasando en la meseta. Cuando trabajamos con masa siempre tenemos que tener harina extra. Vamos a espolvorear. Yo tengo en este caso esta silicona para continuar trabajando con la masa. Si no la tiene igual, use la mesa de trabajo regular. Vamos a colocarla encima. El total de amasado fue alrededor de unos 4 minutos. Y vamos entonces a hacer estos movimientos para que termine de amasarse de forma manual. Vean, es como dobleces. Ella tiene que estar suave. Y ahora hacemos como una bola. Hacemos como un pellizco aquí en el centro. Y vamos a tomar un recipiente profundo. Le vamos a poner un poco de grasa. Y con una brochita le vamos a pasar. Y vamos a colocar la masa en ella. La vamos a cubrir con un paño de cocina. Y vamos a dejar que esta masa repose alrededor de 1 hora a 2 horas a temperatura ambiente hasta que ella doble su volumen. Y regresamos. Mientras que nuestra masa está creciendo, quiero aprovechar para ir haciendo el almíbar. Y yo tengo aquí mi cazuelita y mi hornilla eléctrica. El primer ingrediente que le voy a poner va a ser el agua. El azúcar blanca granulada.
Y con un batidor globo de mano vamos a mover. Fíjense que yo no he encendido el fuego aún. Y esto lo hago para que comience a integrarse el azúcar o se vaya disolviendo en el agua suficiente. También le quiero agregar un palito de canela para que le suelte su aroma y vamos a encender el fuego a una temperatura media. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. Cuando esto suceda contamos 5 minutos y muy importante, no lo revuelvan, no le hagan nada. Bien, vamos a esperar. Y a partir de ahora, 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, voy a apagar y voy a reservar para que refresque para después. Ya pasó 1 hora y media, vamos a chequear si nuestra masa creció. Uf, dobló su tamaño como quería. Y ahora voy a sacarle el aire y los gases que acumuló en el proceso de fermentación. Y solamente tengo que, ven, apretar un poco. La voy a poner hacia un lado. Voy a espolvorear un poco de harina en la mesa de trabajo para comenzar a trabajar con ella. Vamos a hacer la forma como de un rectángulo. Y nos vamos a ayudar con un rodillo. Le ponemos un poco de harina y vamos a empezar a aplanar. Ya le di la forma rectangular a nuestra masa como quería. Este lado de acá le di un largo de unas 15 pulgadas y por este otro lado le di 10 pulgadas y media. Ahora vamos en este recipiente profundo a mezclar lo que es el azúcar. Tengo aquí el azúcar morena y el azúcar blanca granulada. Y el ingrediente estrella, la canela en polvo. Vamos a mezclar bien y reservamos. Aquí tengo mantequilla que ven, está bastante blanda y vamos a comenzar a ponerle y la vamos a repartir por toda la base. Ya terminé de cubrir nuestra masa con la mantequilla y ahora le toca el turno a la mezcla de las azúcar con la canela en polvo. Vamos ahora a distribuirla también. Con el mismo rodillo le voy a pasar para que se le pegue bien este sabor a la mantequilla. Y si han fijado, he dejado esta parte aquí sin nada porque me va a ser útil a la hora de enrollar. Vamos a comenzar por este extremo. Hacemos como un pellizco. Voy a espolvorear un poco de harina para que no se nos vaya a pegar nuestro rollo. Y ahora vamos a pasar a cortarlo. No queremos que sea muy grande. Quería mostrarle antes de hacerlo que tengo una bandeja preparada, una bandeja de horno. Le puse papel de horno, le puse grasa por debajo, aceite y por encima también. Y ahí voy a ir colocando los rollos. Voy a cortar los extremos, voy a utilizar este cuchillo sierra. Los voy a aprovechar para hornearlos también después, no los voy a botar. Voy a utilizar la regla para medir y voy a cortar 1,5 pulgadas, pues no quiero que me queden muy grandes por aquí. Y el corte siempre se va a poner para arriba. Y vamos a seguir. Miren ustedes cómo han quedado estos coffee cake. Para la cantidad de masa que utilicé me dio un total de 12 panecitos. Lo voy a cubrir con un paño de cocina y lo voy a llevar para un lugar cálido hasta que dupliquen su tamaño y esto va a ser alrededor de 1 hora. Ya pasó la hora de reposo, vamos a ver cómo están nuestros panecitos.
Oh, mira así cómo han crecido, qué bonitos se ven. Y ahora les tengo un truquito que aprendí aquí que no se usa en Cuba. Y es que tengo acá crema de leche y aquí se le pone a los cinnamon roll esto para darle más suavidad y también para que queden como más húmedos. Totalmente opcional. No tiene que ponérsela si no le gusta, pero realmente vale la pena. Y ahora los vamos a llevar al horno y lo vamos a estar horneando a 375 grados Fahrenheit, que es un equivalente de 190 grados centígrados. Y esto va a ser alrededor de unos 18 a 22 minutos. Ya hemos sacado nuestros coffee cake o cinnamon roll del horno. Mira cómo se ven, qué pinta tienen. Y ahora los vamos a dejar a que refresquen un poco porque están muy calientes para seguir con el siguiente paso. Voy a aprovechar para preparar el glaseado. Tanto el queso crema como la crema de leche están tibias para que se integren mejor. También vamos a agregarle sabor con la vainilla. Y tengo aquí azúcar glass o azúcar en polvo. Con un batidor globo de mano la vamos a ir moviendo para que se vayan integrando. Voy a continuar agregando el resto del azúcar y seguimos integrando. Lo pasé para este recipiente y con la batidora eléctrica de mano y el accesorio globo lo estoy batiendo para que me quede más parejito. ¿Lo ven? Ahora lo voy a vaciar para acá. Y ahora sí me quedó el glaseado como quería, ¿ves? Suave y sin grumos. Llegó la parte divertida, que es ponerle la almíbar estilo los coffee cake cubanos. Y ahora vamos a poner nuestro glaseado estilo americano. Si quieres que le quede más blanco, tiene que omitir la vainilla. Voy a tomar uno de estos coffee cake para que ustedes puedan ver cómo han quedado en su interior. Y yo ya estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero voy a necesitar aquí a mi lado a mi esposo. Estaba esperando que llegaras ¿Estabas esperando por mí? ¿Y por qué estaría ahí esperando por mí? ¿Qué ustedes creen? para que nos cuentes qué investigaste sobre los orígenes del coffee cake. Cuando ella prepara algo aquí en la cocina de la Tori, yo siempre entro en internet a averiguar el origen de la receta, porque me interesa saber de dónde surgió, quién la preparó y cómo la hicieron. Y bueno, averigüé que el pan de canela o el rollito de canela o espiral de canela surgió en Suecia y Dinamarca en el año 1920, hace ya 104 años. Y lo otro que bueno que averigüé es que esta receta pasó para acá, para Estados Unidos, con los inmigrantes que vinieron de esos países. Y en la parte norte de Estados Unidos se prepara pan de canela, rollito de canela, o cinnamon roll, como le dicen aquí, con glaseado. Pero la Carolina del Norte y Carolina del Sur la preparan con un almíbar hecho de miel de abeja. La versión de las Carolinas fue la que fue para Cuba. Eso yo creo que tiene todo el sentido porque en Cuba el coffee cake lo que se le agrega por encima es una almíbar hecha de azúcar de caña, porque bueno, en Cuba había mucha producción de azúcar de caña y eso era lo que más abundaba. Claro, Cuba era una gran productora de azúcar, creo que es la mayor productora de azúcar del mundo. Y bueno, lo que más abundaba, la miel no abundaba mucho. No, también no abundaba, ¿no? Por eso es que se hacía el coffee cake con una almíbar por encima. Es una versión, la versión cubana más la versión americana. Sí, porque yo quise traerle a nuestros amigos las dos maneras de hacerla, con el glaseado estilo americano y cómo se hace en Cuba el coffee cake con la almíbar. Le voy a preguntar a ella por qué se le dice coffee cake en Cuba. Muy buena pregunta. Se le dice coffee cake porque desde que surgieron estos panecitos dulces con canela, se ha usado siempre para el desayuno. Y normalmente en el desayuno que hace uno
Tiene un vaso de leche y una taza de café o una mezcla de ambos. O una taza de café solamente, como estamos haciendo nosotros hoy. Y en Cuba, sabes que en Cuba a nosotros nos encanta el café, se acompaña con un cafecito cubano. ¿Y algo más? Invitar a nuestros amigos que vean los ingredientes que necesitan para preparar estos coffee cake. Algunas personas confunden el pan de gloria con el coffee cake y no es así. Primero vean los ingredientes y se van a dar cuenta, después les vamos a explicar por qué no es igual. Ya vieron los ingredientes, todas las cantidades que necesitan para preparar estos coffee cake o cinnamon rolls. El video del pan de gloria, el enlace se lo vamos a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Ahora, ¿por qué el pan de gloria y el coffee cake no es lo mismo? No son lo mismo porque para que sea coffee cake necesita tener canela y el pan de gloria no lleva canela. Son muy parecidos en la forma. Por ejemplo, el pan de gloria es en espiral y el coffee cake también en espiral. La apariencia es lo que les hace parecido. El coffee cake, como dice ella, tiene canela, el pan de gloria no tiene canela. Incluso el pan de gloria normalmente encima se le pone una almíbar, como hicimos con el coffee cake, pero encima de la almíbar se le va a poner azúcar blanca granulada. Y bueno, vamos a hacer el trabajo difícil. No, porque primero quiero invitarlos a que visiten sí. nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en estas redes ustedes van a ver fotos, videos, van a escribir qué recetas quieren que preparemos para los siguientes videos y siempre estamos escribiéndonos. Además, si les gusta cómo hemos hecho esta receta, les vamos a pedir que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Necesitamos que ustedes nos ayuden suscribiéndose al canal porque la meta que tenemos la decimos para que ustedes la conozcan si no la saben todavía, que es llegar a 1 millón de suscriptores, a 1 millón de amigos. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Para el que no lo sabía, ya lo sabe. Pero necesitamos que se suscriba aquí en la esquinita y además, muy importante, activar la campanita de notificación porque eso le va a permitir recibir un aviso por parte de YouTube del próximo video que ella va a hacer aquí en la cocina de la Tori para que ustedes estén al tanto y lo puedan ver. Así mismo, tal como lo has dicho. Y ahora sí, yo creo que ya podemos comenzar, ¿verdad? Comenzar a probar la delicia. Yo hace tiempo que no como coffee cake. Así que vamos a ver cómo quedó este. Ella tiene ahí uno cortado. Yo voy a cortar este aquí. Voy a cortarlo. Le voy a dar la mitad a ella. Y yo te voy a dar la mitad de este de acá. Vamos a hacer un intercambio aquí. Un intercambio. Y voy a probarlo, miren. Qué suave está. Y qué olor. Un olor riquísimo. ¿Ya? Vamos. Ella es fanática del cinnamon, a la canela, le encanta la canela. Si algo tiene canela, ella lo pide, lo compra o lo hace. Mira qué suavecito está esto. Este pancito, miren qué suavecito. Y tiene un sabor, está húmedo por la almíbar. Déjenme probar este, que tiene glaseado. Vamos a probar este. Vamos a probar el de glaseado. Ay, esto está tan rico. Miren qué suave. Sí les digo a ustedes que uno se embarra bien las manos, bastante. Muy bueno. Otro nivel. El principal sabor que tiene este cinnamon es la canela. Por eso le digo que no es igual que el pan de gloria. Porque es la canela, es el que le da el sabor único de la canela. Vamos a brindar con café. Tengo las manos todas embarradas. Pero es que recuerden que les di un truco, que es como se hace aquí en Estados Unidos, por lo menos lo aprendí yo aquí, y es ponerle crema de leche antes de llevarlos a hornear, y eso le da un extra de suavidad, de más así suavecito, como que se pegan más pegajoso. Exactamente. Vamos a tomar un poquito de café. Salud. Salud. Con un café delicioso. Tradicionalmente se acompaña con café. Y si usted nos está viendo en esta parte del video, a nosotros nos encantaría que nos lo dejara saber
regalándonos un emoji de un corazoncito. Sabremos que usted ha llegado a esta parte del video, que vio el video, que va a hacer la receta, nos lo dice. Ah, y muy importante, ¿de qué parte nos ve? Nos lo dice también. Escríbenos y ahora que nos corresponde, además de terminar de comer, porque esto se va a comer, seguro que sí. Que esto está tan delicioso, que es un peligro, porque te comes uno y quieres comerte los demás, que están demasiado ricos. Es demasiado rico y tan grande porque lo hicimos grande. También lo pueden hacer más chiquito, pero así están perfectos. Y ahora nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo video de algo que ya va a estar aquí en la cocina de Tori, algo delicioso. Estén atentos, activen la campanita de notificación para que reciban el aviso. Chao. Chao, hasta la próxima. Y seguimos comiendo estos pan de canela, Panecitos de canela, rollitos de canela, espiral de canela. espiral, No te lo canela. conozco. Díganos cómo lo conocen ustedes, con qué nombre. Qué rico.